Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad genera bastantes dudas. La pensión mínima garantizada. La PMG del IMSS, sí. Bajo la Ley 73, que es donde está, digamos, el meollo de mucha confusión. Exacto. Y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué parece que no todos los pensionados bajo esa misma ley cobran lo mismo? O al menos, ¿por qué no sube igual para todos? Queremos aclarar justo eso hoy. Vamos a ver qué es exactamente la PMG, cómo se calcula pensando ya en 2025 y sobre todo desmentir esa idea tan común de que sube parejo con el salario mínimo cada año. Sí, es una creencia muy extendida. Nos basamos en varias fuentes para tratar de entenderlo bien. Perfecto. Pues mira, empecemos por lo básico. La PMG es como un piso, ¿no? Una cantidad mínima que el gobierno asegura para los que se pensionan con la ley del 73. Ok. El famoso artículo 168 de esa ley decía que al pensionarte, tu monto no podía ser menor al salario mínimo general que estaba vigente en ese momento en la Ciudad de México. Ese es el punto de partida. Entendido. El arranque es con el salario mínimo de ese año. Pero entonces, ¿por qué la confusión? Mucha gente piensa, oye, si el salario mínimo subió un 20%, mi pensión mínima también, ¿no? Justo ahí está la clave y la confusión principal. Una cosa es cómo te calculan la pensión al inicio. Ajá. Cuando recién te pensionas, en ese momento sí, tu base no puede ser menor al salario mínimo de ese día, de ese año. Ok. Pero otra cosa muy diferente son las actualizaciones que vienen después, cada año. Las que aplican en febrero, generalmente. Esas mismas. Esos aumentos ya no se basan en cuánto subió el salario mínimo. Se basan en la inflación del año anterior. Ah, ok. O sea, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Exactamente, con la inflación. Y esto, bueno, aplica desde hace ya algunos años, según algunas fuentes, aunque la regla general de actualizar con INPC es la que ha prevalecido. Ahí está. Entonces, por eso vemos la diferencia. Si alguien se pensionó, no sé, hace 10 o 15 años, Claro. su pensión mínima se fijó con el salario mínimo de aquel entonces. Y de ahí para acá solo ha subido con la inflación anual. Que generalmente es un porcentaje menor al aumento del salario mínimo, sobre todo en años recientes. Claro. Por eso puede haber pensiones mínimas hoy día de, no sé, 4,000, 5,000 pesos, como dicen algunas fuentes. Sí, Porque vienen de salarios mínimos muy anteriores. precisamente. Ese es el mecanismo que crea esa brecha. Ahora, si vemos hacia adelante, para 2025, Sí, ¿cómo se calcula para alguien que apenas se va a pensionar? bueno, se toma la proyección del salario mínimo diario para la CDMX en 2025, se estima que será de unos 278.80 pesos. Ok. Este monto se multiplica por 30.42, que son los días promedio del mes, digamos. Ajá. Y a eso, ojo, se le suma un 11% adicional, El famoso factor Fox, ¿verdad? que viene de un decreto. Ese mero. Ese 11% extra. Haciendo las cuentas con esa proyección, ¿Cuánto daría más o menos? pues la pensión mínima garantizada para los nuevos pensionados de 2025 andaría rondando los 9.413 a 9.414 pesos mensuales. 9,400, o sea, un salto importante respecto a la de 2024, que estaba cerca de los 8,400, ¿no? Sí, porque el salario mínimo base es más alto. Ok, pero que quede súper claro, esos casi 9,414 pesos son el piso para quienes se pensionen en 2025. Y solo si su cálculo individual con sus semanas y salario da menos que eso. Correcto. Si tu cálculo da más, pues recibes más. Si da menos, te lo suben a esa cantidad mínima. Pero los que ya están pensionados de antes, Ellos no brincan a 9.414, no. Ellos reciben su pensión actual más el aumento de la inflación del INPC que se determine para ese año. entendido, nada más. ¿Qué diferencia? Sí, sí lo es. Y bueno, rápido recordar quiénes pueden aplicar esta Ley 73 y, por tanto, a la PMG si su cálculo es bajo. A ver, los requisitos clave. Mínimo 500 semanas cotizadas. Haber empezado a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Eso es fundamental. Sí, Tener al menos 60 años. Ahí recibes un porcentaje que va subiendo hasta los 65, donde ya es el 100%. ok. Estar en conservación de derechos, que es como un plazo después de dejar de trabajar para poder pensionarte. Que depende de cuánto cotizaste. Exacto, la cuarta parte del tiempo cotizado. Y no tener un trabajo pagado al momento de solicitar la pensión. Y bueno, para quienes todavía están a tiempo y quieren mejorar su cálculo final, está la opción de la modalidad 40, ¿no? Para subir promedio salarial y semanas.
Sí, esa es una estrategia que muchos usan para no quedarse solo con la mínima. Sí pueden hacerlo. Claro. Y un punto más, una advertencia casi. Algunas fuentes dicen que es bueno revisar si el cálculo inicial de la pensión se hizo bien en su momento. Que podría haber errores. Sugieren que sí, que tal vez algunos no les tomaron bien el salario mínimo de su año como base y podrían estar recibiendo menos desde el principio. Habría que checar eso individualmente. Buen punto. Bueno, entonces, para resumir la idea central, PMG Ley 73. El cálculo inicial sí toma el salario mínimo de ese año, pero los aumentos anuales, ya una vez pensionado, van con la inflación, INPC, no con el salario mínimo. Exacto. Y eso explica las diferencias. Para 2025, la mínima estimada para nuevos pensionados, unos 9,414 pesos. Justamente. Y esto nos deja pensando, ¿no? Este sistema donde unos actualizan con mínimo y otros con inflación. Genera una disparidad cada vez mayor. Claro. ¿Qué implicaciones tiene esto para la equidad a largo plazo? Y para que el dinero les alcance a los pensionados de la Ley 73 con el paso de los años. ¿Es sostenible este doble estándar? Sí. Una pregunta fuerte para reflexionar.